Pensar Podcast. El mono que piensa, ahora también habla. Un programa de Pensar Liberado. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Giambronet. Para Pensar Liberado, soy profesor, casi licenciado en filosofía. Y bueno, quería contarles que estoy muy contento porque este es el primer audio, va a ser el primer podcast de este año, de este 2021. Así que, bueno, inauguramos este nuevo año, ¿no? Quería agradecerles también a todos los que nos estuvieron escuchando y recompartiendo los audios y los podcasts del año pasado, que fue el año que largamos y que fui lanzando esta serie de podcasts, que no tienen un hilo conductor único, sino que son temas que son temas de mi interés, que cada tanto siempre van volviendo a aparecer, o temas nuevos que aparecen, que surgen a partir de conversaciones, charlas, intercambios, debates, en persona, con gente que me voy cruzando y con la que me voy encontrando, y también por otro lado con todos los seguidores o canceladores o futuros canceladores que me voy encontrando en las redes sociales, que por ahí, bueno, se enojan con algunas cosas que digo, y otros que, bueno, se siguen quedando porque les resulta interesante, digamos, también. Así que por ese camino seguiré. Hoy quiero hablarles entonces de Kant, cruzando este pensamiento de Kant acerca de las posibilidades y los alcances del conocimiento humano, cruzarlo con algunas ideas sobre los mitos, alguna intuición sobre los mitos, para despojar a los mitos de cierto prejuicio cientificista, y también despojar a la ciencia de ese pensamiento cientificista, ¿no? Una cosa es la ciencia o el pensamiento científico, y otra cosa para mí, ¿no?, es esta especie de esperanza, de fe casi religiosa, cientificista, ¿sí?, de aquellos que creen que el solo hecho del avance tecnocientífico redunda en un beneficio y en un enriquecimiento y en un mejoramiento digamos, integral de toda la humanidad. En ese sentido yo quiero limitar, por un lado, o mesurar, por así decirlo, ¿no?, virtuosamente, lo que puede esperarse y no puede esperarse de la ciencia, y al mismo tiempo recuperar, rescatar los mitos que se fueron construyendo a lo largo de toda la historia de la humanidad. Aún hoy hay muchos mitos, y que esos mitos tienen una función social, tienen una función antropológica social, que tiene que ver con, básicamente, dicho de frente, con las preguntas existenciales, ¿sí? Lo primero que voy a decir es que, en principio, la ciencia, y esto también lo sostiene Albert Einstein en unos textos que les voy a leer, de un libro que se llama, lo tengo acá conmigo, que se llama Mis ideas y opiniones, ¿sí?, donde se recogen todos los discursos y cartas y ponencias que fue dando Einstein en relación a temas varios que interesan a la humanidad por fuera del pensamiento estrictamente científico, hablando obviamente de las relaciones que hay entre la ciencia y la historia, la ciencia y la religión, la ciencia y la política, la ciencia y el progreso humano, ¿no? Y también, bueno, algunas ideas mínimas, nociones, por ejemplo, de Émile Cioran, que es un filósofo también, a partir de un pequeño fragmentito de un texto que se llama Breviario de Podredumbre, ¿no? Y también algunas ideas de Kant, porque no podemos hablar de Kant, no, de Hume, porque no podemos hablar de Kant sin antes también hablar de Hume, y por qué no también, así de pasada, nombrar a Descartes, digamos, ¿no? A ver, hay un límite, ¿no?, en la ciencia. La ciencia tiene un campo de trabajo, un campo de conocimiento y una búsqueda de conocimiento en un área específica de la realidad.
En esa búsqueda de conocimiento, en un área específica de la realidad, que en concreto es la realidad material, la realidad del funcionamiento del mundo, ¿no? Cuando digo ciencia, asumo lo que coloquialmente se entiende por ciencia, que tiene que ver con esta vinculación que hay entre las ciencias duras y las ciencias empíricas, ¿no? Saco de ahí las ciencias humanas, ciencias sociales, ciencias políticas, filosofía, saco de la palabra ciencia, saco todo eso y me quedo con el conocimiento, con la acepción, con el significado que coloquialmente tiene ciencia, ¿no? Ahora, algunas ideas básicas, ¿no? De parte de Kant que se pone a tratar de establecer o tratar de resolver los problemas por ahora o en su momento, los problemas irreconciliables que había o los enfrentamientos irreconciliables que habían entre el racionalismo, ¿sí? De la razón pura, específicamente, digamos, iniciado por Descartes y después continuado un poco a través también de una elaboración en función de ese racionalismo, una elaboración del método científico por parte de Wolff, un tal Wolff. Y por otro lado, la pelea que tienen estos Descartes y Wolff con el empirismo inglés, ¿sí? Principalmente identificado con Hume, pero también ahí antes está Locke, ¿sí? Que son el empirismo inglés, y Berkeley también, ¿no? Son como un tridente que van siempre bastante juntos, ¿no? Locke, Hume y Berkeley, que son los representantes máximos del empirismo inglés o del empirismo británico, ¿no? Ahora, ¿qué hace Kant? Une, por un lado, el pensamiento filosófico empirista, que sostiene que todo conocimiento nos viene a través y a partir de la experiencia, y siempre esa experiencia es una experiencia muy particular, de la cual no puede generalizarse nada, que es lo que busca la ciencia, generalizar. Y que por otro lado está el racionalismo, que sostiene que todo conocimiento nos viene pura y exclusivamente, siempre y cuando querramos tener conocimientos claros y distintos y seguros, ¿sí? Nos viene a través de la razón o de la razón pura, despojando toda experiencia, porque entiende Descartes entiende y descubre, y en eso podemos acompañarlo, que los sentidos, en la mayoría de las veces, o en lo que tiene que ver con muchas cuestiones de nuestra percepción, nos engañan en cuanto a la distancia, en cuanto a la perspectiva, en cuanto, no sé, hagamos el experimento de meter una varilla de madera dentro de un recipiente con agua y vamos a ver que lo que la visión nos otorga es que la varilla está partida o que está doblada, ¿no? Cuando sabemos que en realidad, por la razón, sabemos que eso no es así. Entonces dice Descartes, no podemos confiar en los sentidos. Insisto, en la contrapartida, Hume sostiene que no hay conocimiento posible que surja despojada de la experiencia sensible, despojado de las impresiones que causan el mundo exterior o los hechos o los acontecimientos del mundo exterior en nuestra capacidad de percepción. Entonces Kant se pone en el medio, se pone en un lugar conciliador y que intenta al mismo tiempo ser superador. Toma lo que dice Hume, que todo conocimiento parte a partir de la experiencia, y da una vuelta de rosca, ¿sí?, a los límites y los alcances, por eso crítica de la razón pura, los límites y los alcances de esa razón pura, para que pueda derivar o redundar en un conocimiento objetivo, certero, claro y distinto. Entonces armoniza las dos teorías. Ahora, agrega una cosa acá Kant. Kant plantea que nosotros no podemos acceder a la realidad en sí, ni a través de la razón, porque la razón es meramente especulativa, entonces no tiene anclaje en la realidad, o mejor dicho, toda razón especulativa debería tener anclaje en la realidad. Cuando no tiene anclaje en la realidad, o no tiene anclaje en los hechos, en la empiria, es un conocimiento vacío, ¿sí? Y por otro lado, si nos quedamos solamente con la experiencia, no hay razonabilidad y tampoco hay objetividad, ¿no? Entonces dice, nosotros podemos conocer
Pero ese conocimiento no es conocimiento de la realidad en sí, es conocimiento de los fenómenos que se nos presentan ante los sentidos. Entonces no accedemos a la realidad en sí, no accedemos a la esencia de lo que existe, o a la esencia de lo que es. Solamente conocemos lo que se nos presenta ante nuestros sentidos. Y lo que se nos presenta ante nuestros sentidos no es la realidad en sí, porque esa realidad en sí está ya codificada, está modificada por nuestra forma de capturar esa realidad, que no la captura desnuda en sí, la captura ya decodificada. Esa decodificación viene primero, obviamente, a partir de los sentidos, donde las categorías de espacio y tiempo, que no están en la realidad, sino que están en nosotros, y es a partir de lo cual primeramente conocemos, y nos movemos y existimos, ¿no? Ese espacio y el tiempo nos ayuda a nosotros a través de nuestra intuición sensible, que él lo llama así, él llama al espacio y el tiempo las formas de la intuición sensible. A través de eso nosotros conocemos y decodificamos. No tenemos otra opción que decodificar la experiencia sensible por ese lado. O sea, todo conocimiento y todo pensamiento incluso es motivado, propulsado y incentivado por la experiencia de la intuición sensible, que se da bajo estas dos formas, el espacio y el tiempo, que no está afuera en la realidad, sino que está en nosotros. Son formas a priori, no dependen de la experiencia, es decir, a posteriori, ¿sí? Disculpen si voy tan rápido, pasa que no quiero que se me extienda tanto el audio, el podcast, y a su vez quiero ser lo más riguroso posible. Ahora, en un momento del prólogo, ¿sí? Esto tiene que ver con el espacio y el tiempo, tiene que ver con la estética, que se llama, ¿sí? La estética, el significado de la palabra estética es lisa y llanamente, y ese es el sentido, el significado que le da Kant, tiene que ver con la sensibilidad, ¿sí? Entonces dice, nosotros nos podemos representar la realidad, y fíjense, representar la realidad a partir de dos formas de la intuición sensible, que son el espacio y el tiempo. A su vez, después se da lugar a la analítica, pasamos de la percepción, de la estética, a la analítica, ¿sí? Ahí ya entra un poco en juego los conceptos, la razón y demás, ¿no? Ahora, en el momento anterior, en el momento de la estética, el espacio y el tiempo, dice que son simples condiciones de la existencia de las cosas en cuanto a fenómenos, no en cuanto a realidad en sí. Para Kant, la realidad en sí se llama noúmeno, y los fenómenos son el objeto de conocimiento, que no es la realidad en sí, es lo que se nos presenta a nuestros ojos y la forma en la cual tenemos de decodificarlo, ¿no? Dice, y tampoco poseemos conceptos del entendimiento, ni por tanto elementos para conocer las cosas, sino en la medida en que puede darse, ¿sí?, la intuición correspondiente a tales conceptos, que en consecuencia no podemos conocer un objeto como cosa en sí, sino en cuanto objeto de la intuición empírica, en cuanto fenómeno. De ello se deduce, dice, que todo posible conocimiento especulativo de la razón, ahí entra la analítica, el conocimiento especulativo de la razón, se haya limitado a los simples objetos de la experiencia, ¿sí? Esos objetos de la experiencia son la experiencia posible, ¿sí?, que ya está limitada. Esa experiencia posible es los fenómenos, lo que percibimos de una manera muy particular a través de los sentidos que son ordenados por las formas a priori de la intuición sensible, que son el espacio y el tiempo, ¿no? Ahora, yo antes nombré la palabra de la representación. Para poder hablar de modo inteligible, ¿no?, científicamente, de modo entendible, no nos queda otra que también hacernos nosotros y construir sistemas de representación simbólicas, mediado a través de signos, ¿sí? Por ejemplo, la matemática, por ejemplo, la lógica, por ejemplo, la matemática aplicada a la física y demás, ¿no? Pero son signos, no representan la realidad en sí. Acá es importante no confundir nos va a ayudar un poquito a esto, o para esto, Cioran, no confundir los signos con los significados. Los signos no son inmediatamente los significados. Y además lo significado ya está traducido por el signo.
Y el signo tampoco nos deja ver la realidad en sí misma. No podemos llegar a lo profundo del ser, de lo que existe, sino a través de mediaciones sensibles o mediaciones conceptuales. Y esas mediaciones conceptuales se dan a través de signos. Y los signos no son los significados, aunque tendamos nosotros por costumbre a identificar, a igualar el signo con los significados. Los significados en sí no tenemos acceso a los significados en sí. Tenemos acceso al signo. Y el signo ya es una traducción o una modificación de los significados o de la realidad en sí, ¿no? Y eso hace la ciencia, ¿no? Es decir, eso no deja de ser, en el fondo, un lenguaje figurativo, porque usamos grafemas, los números o las letras o los símbolos, ¿no? Todo X igual que no sé qué, así se maneja la ciencia, ¿no? De hecho, las palabras mismas escritas son grafemas, los números son grafemas, son simbolizaciones que no tienen significado y sentido último, sino más bien son como mediaciones a través de filtros a través de los cuales conocemos. Pero no tenemos la posibilidad de conocer la realidad sin filtros. Siempre tenemos filtros, los filtros de nuestra propia biología y los filtros de nuestro propio entendimiento intelectual, mediado obviamente a través de otros filtros más que son, como digo recién, la letra, la palabra, los signos, ¿sí? Que hacen referencia a otra cosa. Ahora, ¿qué dice Cioran? Dice, lo que es, ¿sí? Lo que es, o sea, la realidad en sí, repele, rechaza el abrazo verbal y la experiencia íntima, ¿sí? No nos revela nada fuera del instante privilegiado e inexpresable, ¿sí? Ahí hay una idea de, en eso último que digo, ¿no? Que la experiencia íntima no nos revela nada fuera del instante privilegiado e inexpresable. Ahí está Hume. Lo único que tenemos es el ahora. No podemos generalizar, universalizar, porque cada experiencia es particular. Cada experiencia es única. No podemos hacer inducciones certeras, ¿sí? Cada experiencia es sumamente particular. Al mismo tiempo dice, ¿no? Que la realidad en sí rechaza, repele, expulsa el abrazo verbal, ¿no? Y tiene otra frase muy interesante que dice, el ser es mudo y el espíritu charlatán, ¿sí? Es decir esto, ¿no? El noúmeno, el ser, la realidad en sí, no habla. No nos queda otra que nosotros hacerlo hablar a través de esos filtros, ¿sí? Es decir, nosotros no conocemos la realidad como es, sino que desde nuestras categorías espaciotemporales y categorías conceptuales también, en algún punto nosotros construimos ese objeto de conocimiento, ¿sí? Ese fenómeno. Y no es que nosotros conocemos la realidad en sí. Bien, esto con respecto a la ciencia. Ahora, me interesa acá meter la cuestión de Albert Einstein. Albert Einstein, en el texto que yo había nombrado anteriormente, que se llama Mis ideas y opiniones, ¿sí? Ahora no recuerdo la editorial, es Bonton. Fíjense lo que dice Einstein. Dice, es evidente que el conocimiento de lo que es, acá en lo que es pongamos la palabra noúmeno, fenómeno, ¿sí? O sea, el conocimiento de los fenómenos, que ya ni siquiera es la realidad en sí. Dice Einstein, repito de nuevo, es evidente que el conocimiento de lo que es, o de los fenómenos, de lo que se nos aparece, no abre la puerta directamente a lo que debería ser. Uno puede tener el conocimiento más claro y completo de lo que es, o de los fenómenos, y no ser capaz, sin embargo, de deducir de ello lo que debería ser el objetivo de nuestras aspiraciones humanas. Ahí ya el campo de aplicación de la ciencia está limitado, ¿sí? O sea, no tenemos que buscar en la ciencia, incluso según Einstein, ¿no? Lo que debería ser el objetivo de nuestras aspiraciones humanas. Dice, el mero pensamiento no puede, o podríamos decir con Kant, ¿no? La razón pura no puede proporcionarnos un sentido de los fines últimos y fundamentales. Aclarar estos fines y estas valoraciones fundamentales e introducirlos en la vida emotiva de los individuos me parece concretamente la función más importante de la religión, atención acá, no salgan corriendo,
en la vida social del ser humano. ¿Sí? Bueno, despojen la palabra religión de institucionalidad, etcétera, ¿no? De hecho, fíjense lo que dice después, ¿no? Los más elevados principios de nuestras aspiraciones y juicios nos los proporciona la tradición religiosa judeocristiana. Pero acá hace una salvedad. Es un objetivo muy elevado que con nuestras débiles fuerzas solo podemos alcanzar muy pobremente. Ahí está la pobreza de la institución iglesia, que muchas veces mal representa las aspiraciones religiosas, ¿sí? O las aspiraciones, el objetivo de las aspiraciones humanas, digamos, que debería motivar la religión, ¿sí? Solo podemos alcanzar muy pobremente, pero que proporciona fundamento seguro a nuestras aspiraciones y valoraciones, ¿no? Una palabra acá de Einstein, que para cerrar, ¿no?, el audio, para no extenderme mucho más. ¿Qué es lo que yo quiero decir acá? Es que básicamente la ciencia se encarga, ¿sí?, en última instancia, solamente de poder describir cómo es el mundo y no cómo debería ser y cuál es el objetivo de nuestras aspiraciones humanas, ¿sí? Y acá quiero meter el mito, porque el mito es un recurso explicativo, figurativo, como lo son también los grafemas de las palabras y los números, ¿sí? El mito es otro recurso figurativo de pensamiento para dar respuestas a otro tipo de preguntas, que son preguntas que no se hace la ciencia y que no debería hacérselas, ni es su campo de expertise, ni su campo de investigación. Esas preguntas tienen que ver con cuál es el objetivo de nuestras aspiraciones humanas, o sea, cuál es el sentido de la vida, ¿sí? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Cómo deberíamos actuar ante las situaciones límites de nuestra vida? Eso no nos lo puede proporcionar la ciencia. La ciencia no se hace preguntas existenciales, preguntas de sentido, ¿sí? Se hace preguntas acerca de cómo funciona el mundo y encima el mundo material, ¿sí? El mundo material natural, ¿no? Que no necesariamente tiene que ver con las aspiraciones o el objetivo de las aspiraciones humanas. Los mitos sí apuntan a eso. Los mitos siempre intentaron responder a preguntas existenciales y plantearon cuáles son los alcances incluso y las consecuencias de nuestras acciones en función de la experiencia que tenemos existencial. Esa experiencia existencial está muy vinculada incluso a sensaciones, estados de ánimo, estados profundos de interioridad. ¿Por qué digo todo esto? Las mentes más brillantes de la antigüedad que utilizaban esos mitos, en lenguaje coloquial, no estaban creyendo que esos dioses existían realmente. Eso es lo que creía el pueblo no letrado en general, que los interpretaba de manera muy básica. Y la ciencia hoy, con sus prejuicios, se cree o se confunde y entiende que los grandes maestros de la antigüedad que utilizaron los mitos para poder dar algún tipo de enseñanza o tipo de respuesta existencial o a las preguntas existenciales, pensaban igual que pensaba el pueblo en general, que no había sido formado o no había sido cultivado en el pensamiento acerca de estas cuestiones. ¿Por qué digo esto? Si ustedes se fijan, así una idea lisa y sencilla y rápida, las deidades griegas, que también se transformaron en algún punto en las deidades romanas, estamos hablando de la cultura occidental, pero también aparece en el pensamiento judio-cristiano, con Adán y Eva, y etcétera, ¿no? Pero tomemos por caso el tema de los mitos o los seres mitológicos o inclusive los dioses mitológicos de la Grecia antigua. Todos tienen, digamos, como característica principal, alguna especie de exacerbación de alguna de los sentimientos o virtudes o vicios que son vicios, virtudes o sentimientos
que son antropomórficos. Es decir, en realidad se está proyectando en esa idea figurativa de los dioses determinada exacerbación de los sentimientos, emociones y motivaciones humanas. ¿Y qué pasaba cuando alguna de las grandes personalidades o grandes héroes, ¿no?, también mitológicos, pero que se entendían en tanto humanos, eran poseídos por algunas de estas deidades o tenían algún vínculo o alguna relación con algunas de estas deidades? Se exacerbaba se exacerbaba algún vicio, alguna sensación, alguna emocionalidad, y en función de eso se tomaban acciones y aparecían consecuencias que todo el tiempo se traducían en una tensión entre la dicha y el sufrimiento, y esa es la tragedia, ¿sí? Ahora, lo que están intentando reflexionar los mitos es qué pasa cuando actuamos de una determinada manera conforme a determinadas virtudes, conforme a determinados sentimientos, conforme a determinadas emociones, con nuestros estados interiores. Entonces se analiza eso, qué sucede, qué consecuencias positivas o negativas tiene el ser poseído, en términos figurativos, por los sentimientos de alguna de estas deidades, que siempre todas las deidades encarnan alguna especie de sentimiento, emoción, virtud muy particular, ¿no? Entonces, ahí aparece la reflexión ética. La reflexión ética tiene que ver con cómo debo actuar ante determinadas situaciones, y muy particularmente ante situaciones límite de la propia vida, de la propia existencia, que al mismo tiempo son preguntas atemporales, pues son preguntas que nos las hacemos y nos aparece a todas las personas en todos los tiempos, pasado, presente, y aparecerá en el futuro. Son preguntas comunes a la humanidad en sí misma, considerado de modo atemporal también, ¿no? Por eso también los mitos son atemporales. Y los mitos, en el fondo, ¿sí?, nos enseñan cuál debería ser el objeto de nuestras aspiraciones humanas. Entonces creo que está bueno recuperar, rescatar los mitos fundacionales, los mitos que otorgan algún deseo destinal, ¿no? Algún destino que perseguir, no un destino ya como un futuro prefijado, escrito, establecido, ineludible, sino un destino a buscar, un destino a desear. Otra vez, el objetivo de nuestras aspiraciones humanas. Eso derivó en lo que hoy se llama el pensamiento o la reflexión filosófica ética. Y la ética es importantísima para marcar el curso y el rumbo y la velocidad, inclusive, que en eso falla bastante, porque se aparecen intereses muy poderosos o de personas muy poderosas que tienen que ver con intereses lucrativos, con intereses de poder, con intereses de dominio, con intereses bastante bajos, digamos, ¿no? Pero el deber de la ética, que puede reflexionar a partir de los mitos, ¿sí? Nietzsche hacía eso, reflexionar a partir de Apolo y Dionisos sobre cuál debería ser el objetivo de nuestras aspiraciones humanas también, ¿no? El dios del deber, que es Apolo, y el dios uno diría, del vino, de la danza, del placer, de la lujuria, que es Dionisos, ¿no? Y que hoy Occidente, o en el momento de Nietzsche Occidente, y hoy también, es mucho de Apolo. O quizás ha abandonado demasiado a Apolo y se inclinó en excesiva medida por Dionisos. Y hay que llegar a ese equilibrio, a esa tensión que nos lleva a un mejor lugar entre Apolo y Dionisos. Ni puro deber, ni puro placer, ¿sí? Bueno, estas son ideas, ¿no?, que quería compartir con ustedes para establecer límites y campos de análisis, campos de acción que le corresponden o le corresponderían por un lado a la ciencia sin que se meta en otras cuestiones, y por otro lado a la ética, o inclusive a la potencialidad de reflexión ética, antropológica, existencial, de sentido que tienen los mitos, ¿sí? Y aclarar que los mitos, quienes crearon los mitos en la antigüedad, no los entendían como lo entendía el pueblo en general, en sentido literal,
¿sí? Sino que lo entendían justamente en sentido figurativo. Y en última instancia, tanto la ciencia como los mitos son figurativos, tienen un rol de signo sobre lo significado, pero no tenemos acceso absoluto a lo significado o a lo real en sí mismo, sino siempre mediado a través de filtros, a través de signos, de fonemas, de grafemas, de representaciones. Y eso no escapa ni la ciencia ni el mito. Hasta luego, un abrazo.